Comienzo con una pequeña población de apenas 25.000 habitantes, pero que ocupa un lugar en mi corazón, Villa Cisneros, hoy renombrada como Dajla. Residí en Villa Cisneros entre enero de 1974 y marzo de 1975, en la última etapa de la ciudad bajo administración española. Villa Cisneros fue fundada por los españoles, avanzado el siglo XIX, periodo en que España hace efectiva su presencia en este territorio declarado como protectorado. Hablo del Sáhara Occidental, un territorio árido y desértico, cuya población de naturaleza nómada vive con los escasos recursos que le proporciona la ganadería y el comercio, pero por lo que yo conocí, gente digna y hospitalaria, cuyas jaimas siempre estaban abiertas al vecino y al visitante para compartir un tesaraui, y es que la vida para los nativos se desarrollaba en una dimensión muy distinta a la de la Europa actual. Sin ninguna prisa el saharaui te preparaba el té, mientras te ofrecía amistosa conversación. El ritual del té en Villa Cisneros consistía en tomar 3 vasos. El primer té era amargo, como la vida, tras regresar la tetera a las brasas y añadirle azúcar y hierbabuena. El segundo era dulce, como el amor. El tercero será suave, como la muerte. Tendrás duchas largas que recuerdo era una población esperando la hora de la comida con pescado abundante y azafrán, vía aérea como marítima, y sin apenas comunicación terrestre, lleno de bares, cabarets y barras de alterne para atender a la importante población militar. Ciudad limpia, blanca y ajardinada, un auténtico oasis, con un agua dulce que brotaba del fondo de la tierra. En Villa Cisneros el agua es tibia, brota dulce de los manantiales y no es el jugo avaro de la distancia. La gente de Villa Cisneros no se preocupa por calentarla, ni es celosa de ella con el suelo o el mar. En Villa Cisneros tendrás duchas largas y tranquilas esperando la hora de la comida con pescado abundante, azafrán y después té. La inolvidable luz de Villa Cisneros, desde el amanecer primaveral es cegadora en los bordes de las piedras que baña el mar, en Villa Cisneros. En Villa Cisneros, el verano es caliente y blanco. Se pasa entre sueños, té, y el rumor de unos niños que comparten la playa con las gaviotas. En Villa Cisneros, en verano, la luz es la más bella, como solo en Villa Cisneros podría ser. Se queda amarilla hasta que se mete en el mar. En Villa Cisneros, en otoño, el sol se derrama como la miel. En Villa Cisneros, el invierno es lucido. El frío se ciñe compasivo a la piel. En Villa Cisneros el viento sopla fuerte, combinando el olor suave y pescador de la alga con el tostado de desierto, de la arena casi al rojo vivo, del incienso y el azafrán, de la piel negra y nómada del esclavo sonriente que da nuevamente media vuelta hacia su exilio perpetuo y sin fronteras. En Villa Cisneros, la gente vive en calma, en paz. Las casas abiertas a la brisa refrescante son las mismas que se refrescan con la llegada de un desconocido que se mete con confianza y acepta el té con un gesto.
En Villa Cisneros, el viento a veces trae consigo los sonidos distantes de una banda militar, que resuena entre la eternidad y la nada, entre la dignidad del héroe y el frenesí del comandante, por el capricho de un rey o de otro. En Villa Cisneros se percibe la presencia de un tirano primitivo, que vive al norte, se resiente como golpes, violaciones a los derechos humanos y en un atentado cultural despiadado. Como los saharauis, tuve que salir de Villa Cisneros hace casi 40 años. Para volver a Villa Cisneros existen 3 caminos: el de la guerra, el de la espera, y el de la ensoñación. El postmodernismo surge de la conciencia de 3 imposibilidades: imposibilidad de la verdad, la imposibilidad de la objetividad y la imposibilidad de racionalidad. La posibilidad de producir, de dar cuenta, de explicar la realidad se considera un imposible dentro del postmodernismo. La verdad queda en dependencia de la multiplicidad de epistemes, un término que comprende las connotaciones de concepción del mundo y de paradigma, y se ubica en un universo de verdades, todas ellas válidas. No existe la verdad, sino una muchedumbre de verdades. La mayor parte de los trabajos publicados en torno al posmodernismo son trabajos de desconstrucción de la ciencia social convencional, la antropología anterior al advenimiento del posmodernismo, la imposibilidad de la objetividad. La antropología en este punto es como si tomara conciencia de que toda la subjetividad es intersubjetividad. El texto es el resultado de una negociación entre el informante y el etnógrafo. El lenguaje nunca es subjetivo sino interactivo. No existen palabras y frases neutras sino que todo está cargado de intenciones y de acentos. Toda realidad es una dialógica entre el sentido y el significado entre los diferentes interlocutores que se opone a la concepción monológica del lenguaje, la cual separa las expresiones del concepto dialógico en que transcurren. Por tanto, la idea de hacer una descripción de las diversas culturas es una falsificación por parte del etnógrafo porque es él el que construye la historia. La imposibilidad de la racionalidad. Habermas propone recuperar la idea de racionalidad entendida como la forma en que las personas usan el lenguaje y son capaces de actuar mediante el conocimiento. A partir de ahí se pregunta qué tipo de racionalidad debe estudiar la ciencia social y en qué sentido la modernización puede ser considerada como un proceso de racionalización. La antropología mundial se mueve en 2 posiciones actualmente. Por un lado estaría la posición de los autores de la posmodernidad,
la cual representa una crítica a la modernidad y plantean que su descomposición es inevitable. Su planteamiento central, cada uno con sus matices, se basa en que la crisis de la modernidad ha traído el fin de la historia, el fin de las grandes ideologías, de la verdad, de la ciencia, de Dios, del hombre, de la cultura y del sentido. La posmodernidad sustituye a la cultura por multicultura, a la universalidad y el monosentido por la pluralidad y el multisentido, o una verdad por una muchedumbre de verdades. Los posmodernos plantean la imposibilidad del conocimiento, ya que éste siempre estará viciado por un elemento de poder o de política. Todo conocimiento es susceptible de ser manipulado por la lógica de la dominación, de los intereses políticos y en última instancia, por el poder. Lógicamente esta concepción escéptica genera un cierto relativismo. La filosofía de la ciencia sufre un duro ataque a la cuestión de la objetividad. Una segunda posición es la que afirma que el proyecto de la modernidad no ha terminado, que no se ha completado aún, y que por tanto es necesario seguir apoyándolo. Para él la modernidad es un proyecto que vincula la cultura moderna con una praxis cotidiana que todavía depende de herencias vitales pero que no puede dejarse al tradicionalismo. Esta nueva conexión que plantea, solo podrá lograrse cuando la modernización social sea guiada en una dirección diferente. Para describir a las sociedades modernas, se han construido dos posturas sobresalientes en el discurso académico. Por una parte está la postura conocida como historicismo liberal, la cual se fortalece con el derrumbe de la Unión Soviética, dando paso a que la democracia liberal y la economía de mercado, tanto en Europa occidental, como en Norteamérica, se perfilen como los modelos legítimos de organización social. Formas que paulatinamente terminan siendo aceptadas por todo el mundo. La segunda postura se centra en el abanico actual de formas de vida culturales. Estas formas se podrían denominar como las placas tectónicas culturales que se mueven, en ocasiones con violencia, se afectan mutuamente, pero rara vez se fusionan o se mezclan. En este sentido, resulta natural hablar de una multiplicidad de modernidades. La antropología presenta en la actualidad varios dilemas de los cuales es necesario profundizar en su discusión, puesto que las teorías, cualesquiera que sean, han caído en desgracia. Con el advenimiento de la modernidad, el saber de la cultura occidental ha pretendido y en algunos casos lo ha logrado, ejercer un papel protagónico, decisivo y hegemónico sobre otras culturas. Primero con el colonialismo y ahora con la globalización. Es por ello que lo que se conoce como saber científico establecido, fue posible su consolidación con la exclusión, cuando no anulación, de otros saberes. De igual manera, se delimitó los campos del saber científico, separándolo del saber cotidiano, regando así la vida cotidiana y los saberes vinculados a ella a un plano menor. Por su parte, el posmodernismo subvierte dos de los principios centrales del humanismo de la Ilustración, el poder del lenguaje para configurar el mundo y el poder de la conciencia para dar forma a un yo. De este modo nos encontramos con el vacío posmodernista, la noción general de que el anhelo de emancipación y libertad prometidos por los principios humanistas de la subjetividad no puede ser satisfecho. En general, el torrente posmodernista que invade casi todos los recovecos de la vida actual escenifica la ruptura con lo universalmente establecido, modelos o patrones en todos los campos a los que las sociedades se habrían de ajustar. En ese sentido, el posmodernismo puede significar el fin del sujeto, el fin de la historia, el fin de las ideologías, aunque la realidad práctica nos ha demostrado que esto no es exactamente así, pero sí ha salido a flote la diferencia, la subjetividad de las cosas y sus valores distintivos. Ahora predomina el particularismo y no el universalismo que caracterizó a la modernidad. En esa línea, el posmodernismo representa toda una nueva etapa en la vida del hombre,
donde tal vez pueda haber mayor libertad para una actividad humana no sujeta a arquetipos o modelos generales de acción. Aquí no voy a decir cosas buenas de nadie, habiendo constatado la precisión del fragmento de León Felipe. Existen dos Españas, la del soldado y la del poeta, la de la espada fratricida, y la de la canción vagabunda. Aquí me referiré a la primera. La traición de España hacia todo lo posible, es una costumbre histórica que hace evidente su debilidad y su servilismo, en este caso ante Marruecos. A 40 años de haber abandonado a un pueblo indefenso y bondadoso en manos de un tirano, violando todos los tratados internacionales que respectan al caso, España solo estaba replicando los errores colonialistas de los países fuertes de Europa. La impotencia de la ONU, este constructo fabricado para justificar el colonialismo después de la segunda posguerra. El caso de Israel no sorprende, ni es el único genocidio que la ONU sostiene. La estupidez humana cree que esta deshonrosa institución traerá la paz, mientras su único propósito es servir a la OTAN, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a otros organismos que no hacen más que perpetuar el colonialismo. Ahora bajo el utópico nombre de globalización, a través del manejo oscuro del dinero y la legitimación de la economía de guerra. Aquí en el Sáhara solo funciona para perpetuar el sufrimiento de un pueblo que vive en condiciones infrahumanas en un desierto preñado de miseria y de minas. Un impasse legal que se sostiene por la ficción de un referéndum aplazado desde 1991. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU no han hecho más que aplicar su derecho de veto como es el caso de Francia, o el silencio como en los casos de Rusia y China, para no sentar precedentes sobre la vigilancia de los derechos humanos al interior de sus propios territorios. En lo que respecta al Sáhara ocupado, no hay ningún organismo habilitado para vigilar los derechos humanos, que son violados sistemáticamente de manera atroz.
Europa comercial, solo quiere acceder a las costas más ricas de África en pesca, el uranio, el fosfato y los recursos del propietario legítimo. Israel tiene desde hace 20 años tratados comerciales ya firmados para la explotación de la zona. Marruecos y su tiranía agonizante buscan desaparecer el pasado de un pueblo en un genocidio cultural lleno de sangre, cuerpos quemados y fosas comunes. La descolonización siempre ha sido una falacia de Occidente para limpiar su pasado en los territorios tintos de sangre inocente. Estados Unidos, en crisis y bajo la opresión sionista, ha podido lograr solo pequeños avances. Un par de frases presidenciales que recientemente indignaron al tirano ocupante y han provocado la aceleración del genocidio saharaui. Los saharauis detuvieron la guerra aun cuando iban venciendo al ejército marroquí. El alto al fuego fue aceptado ya que tenía todas las de perder. Se propuso un referéndum. Las ilegalidades marroquíes no han permitido llevarlo a cabo. En nuestros días se está llegando a métodos de segregación racial solo usados por los nazis para distinguir y exterminar. El método es el siguiente: a todos los nacionales marroquíes que viven en el Sáhara ocupado, se les da una boina blanca después de acreditar con identificación su calidad de marroquíes. A los saharauis se les obliga a descubrirse la cara en todo momento. No es extraño que sin deberla ni temerla mujeres e incluso niños sean apaleados o muertos en las calles. Otro ejemplo es el desmantelamiento del campamento de Gremizik. Marruecos no quiere que el noble pueblo nómada saharaui mantenga sus costumbres. Las jaimas, sus tradicionales tiendas de campaña, fueron prohibidas. Acto seguido comenzó la barbarie, incendiando, sin ver, todas estas con familias enteras adentro. Es de sorprenderse que cada día más marroquíes asimilen las costumbres saharauis y quieran ser distinguidos como tales. Es también de sorprenderse que los soldados marroquíes, al ser entrevistados de manera anónima, confiesen que les duele llevar a cabo estas injusticias. Cada humano es un milagro, pero la sociedad no puede ser más que una mierda. Europa prefiere la masacre que los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. Marruecos se ha ganado ese privilegio rentando a su ejército como mercenarios cada vez que Europa tiene que intervenir en África, en general de manera secreta. También contiene la inmigración subsahariana. Amenaza con dejar pasar terroristas. Amenaza con dejar pasar el hachís que se produce en el Rif. Toda la cocaína que entra a Europa lo hace a través de Marruecos. Es así como este país sobrevive, con los negocios ilegales de su rey, con amenazas vanas como la de reapropiarse de las tierras extrapeninsulares de España. Somos Ceuta y Melilla y pronto las Islas Canarias. Marruecos ha logrado convertirse en enemigo de todos sus vecinos de fronteras, siempre en una política de abuso expansionista. La dignidad y la fuerza argelina han salvado la zona numerosas veces. Esta es otra de ellas. Defendiendo la autodeterminación de los pueblos, Argelia prestó el territorio de Tindouf como refugio a salvo para los saharauis refugiados y como sede de gobierno en el exilio. La arqueología, del griego archaios, viejo antiguo, y logos, ciencia o estudio, es la ciencia que estudia los cambios que se producen en sociedades antiguas, a través de restos materiales distribuidos en el espacio y contenidos en el tiempo. Su principal objetivo es el estudio de los cambios en la organización social, así como la diversidad del comportamiento humano, económico, político, ideológico, en el pasado. Esto normalmente se logra a través del estudio de restos materiales en contextos espaciales y temporales definidos.
A este patrón constituye una excepción la arqueología urbana, donde no resulta posible establecer divisiones temporales o diacrónicas. En segundo lugar, la arqueología centra su atención en marcos espaciales concretos, divisiones sincrónicas, tales como regiones o unidades políticas, subregiones o comunidades, y áreas locales, yacimientos o unidades domésticas y sus restos asociados, lugares de actividad, tumbas, entre otros. A diferencia de la historia, secuencias temporales profundas y diversidad de espacios la proveen de variadas y complementarias escalas de análisis, rasgos únicos que le permiten reconstruir y dar explicaciones acerca de los cambios sociales y la diversidad de la organización social humana. Subramas. La arqueología del conflicto es una disciplina arqueológica que centra su atención en los conflictos intra e intergrupales a lo largo de la historia. Esta rama de la arqueología se presenta estrechamente relacionada con la arqueología de los campos de batalla, la arqueología militar, la arqueología de la represión política y los estudios de cultura material contemporánea. Así pues, la arqueología del conflicto se desarrolla como un paraguas que engloba estas subdisciplinas antes mencionadas, acompasándolas unas con otras para redundar en una mayor concreción epistemológica en sus desarrollos teóricos y metodológicos. Antes que nada vale decir que la fosilización es un proceso sumamente extraño. En general los organismos no se fosilizan, sino, como materia orgánica que son, se descomponen. En algunos casos, sin embargo, ocurre el proceso conocido como fosilización que nos permite acceder a restos fósiles con valiosísima información del pasado. Cuando el organismo pierde sus partes blandas y conserva únicamente su estructura más dura, comienza a ocurrir un proceso conocido como mineralización, que es clave en el proceso de fosilización. Se trata evidentemente de vehículos de peso mediano, adaptados a las condiciones medioambientales.
En este caso no es necesario hacer pruebas de datación, ya que es por todos conocido el periodo de único uso del territorio, de 1978 a la fecha. Sin embargo, nos es solo posible saber en qué momento estos vehículos estuvieron en actividad llevando a cabo estudios automotrices para ver qué restos corresponden a qué año y modelo. Lo que sí podemos asegurar es que como no hay necesidad de en el inmenso desierto, ya que sería para botarlos solamente en otro punto, estos restos permanecerán aquí hasta una posible nueva ocupación del terreno por algún grupo en los próximos siglos. El uroboros es un símbolo que muestra un animal serpentiforme que engulle su propia cola y que conforma, con su cuerpo, una forma circular. El uroboros simboliza el ciclo eterno de las cosas, también el esfuerzo eterno, la lucha eterna o bien el esfuerzo inútil, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo.
el eterno retorno infalible, la víbora del tiempo mordiéndose la cola desde siempre. La primavera llega de nuevo. El sol nace del oscuro horizonte congelado engullendo a los otros astros y esparciendo la vida nuevamente. Cada día, cada año y cada vez que aprendemos algo, siempre hay una nueva oportunidad para el florecimiento, siempre y cuando las semillas crezcan fuertes soportando la noche invernal. Pero el reptil del tiempo que se escurre de nuestras manos y de todo control, es blanco y es negro a la vez. Es de un negro tan brillante en su superficie, que refleja la luz cegadora. Es de un blanco tan mate, y la luz tan fuerte que la sombra que le resbala encima llega a ser completamente negra y helada. Así, el Ouroboros puede contemplar el bien y el mal que llenan el cielo y que los mortales nunca conocerán. Siempre hay una nueva oportunidad, y al mismo tiempo, todo esfuerzo es inútil, ya que se volverá sin falta al principio mismo del ciclo, la eternidad en un solo momento, el aguante de Sísifo, Prometeo sirviendo sus tripas a los buitres. La razón única del esfuerzo es la búsqueda constante de la piedra de oro en la inmensa montaña de azar, para así lograr que el Ouroboros, mientras engulle su cola con apetito impetuoso y terror pánico de persecución, brinque un escalón más arriba en la escala de la perfección, un salto cuántico, el paso de la intemperie al refugio, del desierto a la jaima, de la muerte a la vida, del cautiverio a la libertad. La causa se transmite de mano en mano, de generación en generación. Un pajarito herido, que guardaba delicadamente la mano de un abuelo, que vivió los tiempos de libertad, y que fue abandonado por la fuerza y tal vez por la vida antes de conocer el delirio de la guerra, fue dado con cariño a la mano de su hijo mayor, el guerrero. Con una mano este remaba la sangre del enemigo con la espada, entre el brillo del metal y el polvo y la multitud rabiosa y el olor putrefacto de la muerte y de los zopilotes marroquíes. Con la otra mano, sostuvo al pájaro, con la delicadeza y el cuidado que su padre le heredó. Y lo hizo así hasta que cayó, como un héroe y un velo negro, entonces, cubrió sus ojos. Llegó luego su hijo pequeño y tomó al pajarito para honrar los motivos de su padre, y antes, de su abuelo. Si éste logra curarlo, entonces se podrá creer en el hombre.
El Polisario se ha beneficiado del fuerte apoyo del gobierno argelino desde su creación hace décadas, más importante a través de la bienvenida de los saharauis como refugiados y la prestación de un refugio seguro para los dirigentes del Polisario. Los campamentos saharauis en las afueras de Tinduf, Argelia, desafían la visión occidental de los campos de refugiados. En lugar de las filas desorganizadas de tiendas de campaña y largas colas para la alimentación y tratamiento médico, Tinduf se cuenta con 6 campamentos bien organizados: Auser, Dajla, 27 de febrero, El Ayun, Rabuni y Esmara, habitados por gente bien organizada. Los campamentos están dirigidos en su totalidad por el gobierno de la RASD, el Frente Polisario y una serie de organizaciones saharauis de la sociedad civil. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y el Programa Mundial de Alimentos, PMA, ofrecen tiendas de campaña, las cuales la mayoría de los saharauis asientan junto a sus casas más permanentes de ladrillos de arena y comida, pero tienen poca presencia en los campamentos. Al llegar a los campamentos, los visitantes extranjeros se sorprenden al encontrar taxis, autobuses, televisión por satélite, reproductores de DVD, peluquerías, tiendas de comestibles, tiendas de electrónica, gasolineras, restaurantes, cibercafés, hospitales, clínicas, escuelas, un baño turco, centros de cuidado de niños, granjas, jardines y canales locales de la radio y la televisión. Algunos sostienen que la vida en los campamentos se está normalizando demasiado, creando así la apariencia de aceptabilidad por el status quo, y que los saharauis están perdiendo poco a poco su identidad única y arriesgan la asimilación con los anfitriones argelinos. Desde 1975, cuando los primeros refugiados saharauis cruzaron hacia Argelia, el Polisario y la RASD han modernizado y desarrollado los campamentos con 2 objetivos en mente. En primer lugar, un grado de habitabilidad es necesario para sostener el movimiento de independencia en las condiciones tan inhóspitas del desierto del Sahara, donde las temperaturas de verano alcanzan los 130 grados F, 54.4 grados C. En segundo lugar, los saharauis han desarrollado y administrado los campos hasta el punto de demostrar que están listos para la soberanía, una práctica de gestión para la independencia para fines administrativos. Cada campamento, llamado Vilaya en Hasaniyya, se divide en 5 o 6 regiones, o dairas, las cuales entonces son divididas en barrios. Estas divisiones se utilizan para los procesos electorales y de salud. La alimentación y las vacunas son distribuidas a nivel local por los mismos saharauis. Cada daira tiene por lo menos una escuela primaria, debido a la primacía otorgada a la educación de los dirigentes del Polisario. Incluso antes de que las casas fueran construidas en los campamentos de refugiados, los profesores saharauis crearon aulas al aire libre para asegurar que los niños estaban bien educados. Hoy en día, la escuela primaria es obligatoria para todos los niños refugiados, al igual que en la organización del Frente Polisario. Las mujeres desempeñan un papel muy importante en la administración de los campamentos de refugiados, por necesidad, porque los hombres estaban en combate en el ejército saharaui. Las mujeres fueron los primeros directores de los campamentos y mantienen sus posiciones importantes en la actualidad. Los saharauis dicen con orgullo que son un ejemplo en el mundo árabe de una población que realmente promueve la igualdad de la mujer. Sin embargo, los campamentos sí tienen sus problemas. Mientras que la delincuencia ha estado ausente durante décadas, la continuación de una situación de ni guerra ni paz ha incrementado la frustración entre la población de refugiados. Esta frustración, combinada con el flujo de nuevos productos y el nacimiento de una economía independiente en los campos, ha incrementado la actividad ilegal. Por último,
Los riesgos de salud creados por las condiciones adversas disminuyen la calidad de vida de los refugiados saharauis en Argelia. Debido a la intensa campaña por parte del Ministerio de Salud saharaui para monitorear la salud de los seres humanos y animales en los campamentos, los refugiados han sobrevivido durante 35 años en el exilio sin que se propague una seria pandemia en tan cercana existencia. Sin embargo, la malnutrición, la diarrea y la presión arterial alta son predominantes en los campamentos, y las sequías son frecuentes. En el invierno, aisladas tormentas destruyen las casas y amenazan con destruir campamentos enteros. En verano, el calor y el sol son tan intensos que muchos niños se encuentran temporalmente adoptados por familias en España y otros países europeos a pasar la temporada en el extranjero. Mientras que los saharauis son un pueblo fuerte, y han demostrado su capacidad para soportar grandes privaciones, el status quo no es sostenible indefinidamente. وش قصي فاطمه قلت تمشي لي هل بس نديرها الخبر ولا قاعد تعطيها
Estamos obligados a recordar algo molesto pero inexorablemente verdadero: durante milenios la guerra ha sido, para los hombres, la circunstancia en la que la intensidad, la belleza de la vida se desencadenaba en toda su potencia y verdad. Era casi la única posibilidad para cambiar el propio destino, para encontrar la verdad de uno mismo, para elevarse a una alta concienciación ética, frente a las anémicas emociones de la vida y a la mediocre estatura moral de la cotidianeidad. La guerra ponía en marcha el mundo y empujaba a los individuos más allá de los límites acostumbrados, hasta un lugar del alma que debía parecerles, a ellos, por fin, el punto de llegada de toda búsqueda y todo deseo. En esta convicción se reverbera el perfil de una civilización, nunca muerta, en la que la guerra permanecía como un eje candente de la experiencia humana, como motor de toda clase de acontecer. Ningún pacifismo, hoy en día, debe olvidar o negar la belleza de la guerra, como si nunca hubiera existido. Por muy atroz que pueda sonar, es necesario acordarse que la guerra es un infierno, pero bello. Desde siempre los hombres se lanzan a ella como falenas atraídas por la luz mortal del fuego. Por ello, la tarea de un pacifismo verdadero tendría que ser hoy no tanto demonizar la guerra, sino comprender que solo cuando seamos capaces de otra belleza podremos prescindir de la que la guerra, desde siempre, nos ofrece. Construir otra belleza es tal vez el único camino hacia una auténtica paz, demostrar que somos capaces de iluminar la penumbra de la existencia sin recurrir al fuego de la guerra, dar sentido fuerte a las cosas sin tener que llevarlas hasta la luz cegadora de la muerte. Una real, profética y valiente ambición por la paz existe únicamente en el trabajo paciente y escondido de millones de artesanos que cada día trabajan para suscitar otra belleza, y la claridad de luces límpidas que no matan. Es una empresa utópica que presupone una vertiginosa confianza en el hombre, pero me pregunto si alguna vez nos hemos adentrado tanto, como hoy en día, por un sendero parecido, y por eso creo que nadie, a estas alturas, logrará detener ese camino, o invertir el sentido. Lograremos, antes o después, sacar a Aquiles de aquella mortífera guerra, y no será el miedo ni el horror lo que lo lleve de regreso a casa, será cierta belleza, una belleza distinta, más cegadora que la suya, e infinitamente más apacible. Según fuentes de los territorios ocupados contrastadas, dada la magnitud de las detenciones y los intentos de liberar a los detenidos, las tropas de la monarquía están trasladando a grupos de detenidos al interior de Marruecos, llevándolos a centros de tortura y exterminación escondidos, ocultando además la posibilidad del control internacional.
El Ayoun sigue bajo el toque de queda impuesto por la monarquía marroquí, con registros casa por casa, cuyo objetivo parece ser encontrar y detener a los líderes saharauis del Comité de Coordinación del desmantelado campamento de Kremizig, contra los que se ha dictado una orden de busca y captura. Mientras localizan a estos líderes, las fuerzas de seguridad marroquíes siguen deteniendo de forma indiscriminada a los jóvenes saharauis que van hallando a su paso. Entre los desaparecidos hay también españoles de origen saharaui, o bien alguno de sus familiares. Centenares de saharauis han sido detenidos y están siendo torturados. A los arrestados se les exige, a cambio de su libertad, que firmen un documento en el que reconocen la falsa relación de algunos activistas saharauis de derechos humanos con grupos terroristas. Su libertad de cualquier manera nunca llega. En el campamento quedan cadáveres y heridos, pero no hay manera de acercarse. Fuentes saharauis informan que hay cientos de muertos en los pozos del campamento y muchísimos cuerpos quemados. Manifestarse pacíficamente. Salió Ahmed, de 66 años, a las calles cuando escuchó que un pequeño grupo de sus compatriotas saharauis se manifestaban por los derechos humanos. Corriendo se unió al grupo y antes de terminar de corear su primera consigna, fue golpeado y llevado inconsciente en un auto de la policía. Ahmed sigue desaparecido desde 2010. Otro compatriota, único ciudadano saharaui que se encontraba en un autobús, fue obligado a bajar y con una extrema violencia fue atropellado brutalmente con uno de los furgones de la policía, pasando varias veces dicho vehículo por encima de su cuerpo cuando se encontraba tendido. La agresión acabó con su vida. Milka iba cubierta con una bandera saharaui en las calles de Laayoune ocupada. En sus brazos llevaba a su bebé de 6 meses. La rodearon 8 policías, le quitaron a su hijo y después de azotarlo violentamente contra el pavimento, lo mataron a patadas. A ella le quitaron la bandera, se burlaron y la aconsejaron de no cometer actos que pudieran molestar al régimen. A Mohamed lo llevaron a ciegas hasta un cuarto donde vivió 6 años con hambre, sed y cuerpos putrefactos de sus compañeros. El gobierno del Sahara logró liberarlo después de negociarlo contra 12 soldados marroquíes presos por el ejército saharaui. Mohamed tuvo suerte, pero Ahmed es solo uno de los ahora decenas de miles de desaparecidos, quien tal vez esté poblando una de las miles de fosas comunes dispersas en los territorios ocupados. Otros miles han perdido sus vidas al caminar en el campo minado más grande y de mayor densidad en el mundo. Durante estos 40 años de espera por la legalidad y la justicia, en resistencia pacífica, los saharauis siguen perdiendo día a día a sus familiares, amigos y compatriotas. España se niega a tomar responsabilidad y prefiere no hacer públicas las muertes inclusive de sus propios ciudadanos.